Eh, es importante recalcar que vamos a hablar en términos generales, solamente para hacer una introducción al proceso de registro. Más adelante en otras capacitaciones podemos profundizar en temas específicos. El objetivo de esta presentación es, en primer lugar, definir la noción contemporánea de patrimonio. O sea, a nosotros nos interesa generar un debate, generarles una pequeña preocupación, por decirlo de alguna manera, de cómo nosotros llegamos al actual proceso de registro. El principal objetivo, o sea, o la principal idea de desarrollar este proceso de definición es remover un poco la actividad mecánica del registro. Pero bueno, más adelante eh, eh, explicaremos un poco este punto. Y por último, explicar también en términos generales cómo es el proceso del registro del patrimonio cultural y en este caso específicamente del patrimonio cultural inmaterial. La gran pregunta que tenemos que hacernos al iniciar este proceso es qué es el patrimonio cultural y específicamente el patrimonio cultural inmaterial. Bien, si bien todas las culturas en mayor o menor medida han desarrollado estrategias particulares para preservar aquellos símbolos y aquellos objetos que son propios de su cultura, es importante reconocer que el actual proceso de registro de patrimonio cultural que se lleva a cabo en Ecuador y específicamente desde el INPC responde a un proceso de desplazamientos o sea, de la idea de las colecciones privadas como parte del patrimonio familiar, como una acción individual de coleccionismo, al actual inventario de patrimonio cultural que tiene otro sentido, tiene un sentido colectivo, tiene un sentido eh, de investigación para generar políticas de salvaguardia del patrimonio cultural, en este caso patrimonio inmaterial. Entonces, ¿en dónde podríamos rastrear el inicio del desplazamiento de este concepto? Pues nos remitimos a la antigua Roma. Y en esta sociedad se refería al patrimonio particularmente como una práctica económica individual de las familias y para el fin que nos atañe, se podía entender de dos formas. Entonces, como los bienes de los padres, como el conjunto de bienes, el conjunto de objetos de los padres de familia, o como los bienes y haberes del tesoro público. Esta práctica esencialmente de carácter económico, empieza a adquirir por la cercanía de la sociedad romana con la sociedad griega, también una valoración que va más allá de lo económico. Empiezan a aparecer también valores estéticos dentro de estas colecciones de objetos que eran heredadas a las siguientes generaciones. Es importante señalar que dentro del imaginario, dentro de la cultura de la antigua Roma, el patrimonio abarcaba muchos temas de la vida pública, de la vida privada. Y en términos generales se tenía la filosofía de que este conjunto de objetos que se heredaban a la siguiente generación tenía que ser mantenido y ampliado a lo largo de la vida como parte de la filosofía de vida de las personas. Entonces, el patrimonio que yo recibo era mejorado, era ampliado para poder ser heredado a las siguientes generaciones de padres de familia. Luego, durante la Edad Media, estas grandes colecciones de objetos se convierten en grandes colecciones de objetos artísticos, que eran compartidas principalmente entre las familias de los estamentos superiores de la sociedad medieval. Eh, También aparece ahí una dimensión esencialmente estética, pero se mantiene el carácter privado de estas colecciones. Más adelante, estas prácticas, todavía que pertenecían al ámbito de lo individual, de lo particular, con el auge del Estado-Nación, empieza a adquirir un carácter de primer orden
en el proceso de construcción de la identidad nacional. Y esto es así porque los estados-naciones se asientan sobre una serie de símbolos, sobre una serie de elementos simbólicos que definen la identidad y el sentido de pertenencia de las personas a un determinado espacio. Entonces, básicamente adquieren relevancia tres símbolos. Uno es la bandera, que es el principal referente que tienen las personas de sentido de pertenencia a algún grupo, en este caso a alguna nación. El mapa, porque delimita el espacio geográfico en el cual se contiene la identidad de este colectivo, de este grupo. Y lo que más nos interesa es el tema de las colecciones de objetos. Estas colecciones de objetos que desde la antigua Roma se venían practicando como un tema más bien individual, particular, al que solo podía acceder cierta élite o ciertos estamentos de la sociedad, empieza a hacerse público. Y esto empieza a hacerse público como parte de un proceso de construcción también simbólica del poder imperial. O sea, una de las herramientas y de las formas más poderosas que tenían los imperios de demostrar hasta dónde se extendían el alcance de sus dominios era a través de la exhibición de objetos que provenían de diferentes lugares del mundo. Y progresivamente estas colecciones de objetos se fueron haciendo públicos, eso como una ostentación, como una exhibición del poder imperial. Es por esto que todavía conseguimos en grandes museos de Europa, de Estados Unidos, grandes colecciones de objetos pertenecientes a las culturas originarias de América Latina, de África, de Asia, porque todavía sigue siendo un símbolo de construcción de las identidades culturales y del sentido de pertenencia a un Estado-nación. Con el advenimiento del siglo XX y particularmente con el desarrollo tecnológico impulsado en el siglo XIX con la revolución industrial, se crea la expectativa que en el siglo XX va a haber soluciones técnicas, grandes soluciones tecnológicas a todos los problemas de la humanidad, pero como ya sabemos, este proceso de acelerado desarrollo tecnológico más bien se traduce en el desarrollo de formas de destrucción que se expresaron en las dos guerras mundiales. Entonces, uno de los principales elementos que quedaron visibles durante estos procesos es que la guerra no solamente busca destruir el cuerpo, destruir a la persona, sino desarticular el tejido social y destruir los símbolos de esa sociedad. Entonces, ante la progresiva destrucción de estos símbolos, ante la progresiva desarticulación de las sociedades en el medio de las guerras mundiales, empieza a generarse un proceso de internacionalización de la necesidad de proteger el patrimonio cultural, es decir, empieza a crearse un movimiento transnacional para proteger en un primer lugar a los monumentos, los edificios, las plazas, los sitios, y progresivamente, como vamos a ver un poco más adelante, este proceso se va desplazando para incluir, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la desaparición de grandes obras maestras, producto de la expoliación y del robo después de la Segunda Guerra Mundial, a las obras artísticas también como parte importante del patrimonio cultural de la humanidad y de la necesidad de proteger estas obras artísticas. Y más adelante, también el componente natural y su relación con el componente humano. Entonces, vemos que hay un primer desplazamiento desde las grandes colecciones privadas, valoradas esencialmente por su valor económico, a las que luego empiezan a aparecer también
valores artísticos, y luego estas colecciones se hacen públicas como parte de la construcción simbólica de los estados nacionales, y en el siglo XX empieza a generarse por primera vez un movimiento mundial que busca resguardar y proteger a través de medidas de protección y salvaguardia eh, estos objetos y estos tejidos sociales, estas relaciones, principalmente de la amenaza de la guerra. Esa siempre ha sido la principal preocupación que motiva la protección del patrimonio cultural. Esta serie de instrumentos que ustedes pueden ver en esta lámina, luego se les puedo pasar, no me quiero detener específicamente en cada uno, pero podemos ver cómo la Carta de Atenas es una, y la Carta de Venecia también en cierta medida, es una reunión básicamente de arquitectos y de personas preocupadas por la protección de los monumentos. Luego empiezan a aparecer con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, los elementos también de la naturaleza y de las obras maestras también con la Carta de Venecia. En el año 89 empieza una preocupación también por la salvaguardia de la cultura tradicional y popular, porque mediante estas discusiones a nivel internacional se llega a un consenso de que el principal valor que tiene la humanidad, lo que define de manera profunda a los seres humanos, no es otra cosa que su diversidad cultural. Y empiezan a generarse procesos de discusión en búsqueda de medidas transnacionales que protegen esta diversidad cultural. Particularmente, todo este proceso se concreta, se aterriza en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Inmaterial del año 2003. Actualmente Ecuador suscribe este instrumento y lo implementa también como parte de su política, de su política cultural a nivel nacional. De hecho, si nosotros analizamos la normativa de salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial emitido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en el año 2018, recoge todas estas discusiones, inclusive también las concernientes a este documento que está interesante luego analizarlo, que es la Declaración de Yamato, porque una primera discusión sobre las creaciones artísticas era su jerarquización. Se crea una categoría de obra maestra que coloca por encima, con mayor relevancia, a ciertas creaciones de ciertos maestros. Y, sin embargo, en la convención del 2003, este concepto se debate, se discute. Y en el año 2008 queda plasmado una horizontalidad, es decir, todas las manifestaciones, en primer lugar, existen per se, independientemente de si el Estado las registra o no las registra, y todas son igualmente importantes. Ese es, digamos, el principal espíritu que podemos rescatar de esta normativa técnica. Ahora, ¿cómo opera esta normativa para el registro del patrimonio cultural y material? Veamos. En primer lugar, bueno, hacemos una pequeña pausa para recapitular, ¿no?, todo esto que hemos venido contando. Hay un desplazamiento conceptual del concepto de patrimonio desde lo económico, lo individual, familiar, hasta convertirse en un asunto de primer orden en la esfera de lo público y de lo colectivo. En el siglo XX, particularmente con la gran destrucción y el desgarramiento del tejido social por parte, en el contexto de las guerras mundiales, se internacionaliza la necesidad de la protección del patrimonio cultural ante la guerra. La legislación ecuatoriana registra o recoge todas estas transformaciones, todas estas discusiones, y las aterriza en esta normativa técnica. Ahora, ¿por qué es importante registrar este patrimonio y para qué llevar adelante un proceso de registro? Aquí es importante señalar un tema, ¿no? Normalmente se cree que el proceso de registro es el fin último de la labor de registro del patrimonio. Sin embargo,
es al contrario. El registro es una herramienta técnica que permite conocer, que permite generar información estratégica, que permite no solamente al Estado, también a investigadores, a personas que quieran hacer desarrollos turísticos o sencillamente conocer el país, saber qué hay, en dónde están, cuáles son sus condiciones, eh, y a partir de ahí generar políticas, generar medidas de salvaguardia. Recordemos que en el caso del patrimonio cultural inmaterial, lo que se presenta son manifestaciones de este patrimonio, es decir, situaciones ligadas a más bien procesos socioculturales, eminentemente por eso el carácter y la labor del sector público en el registro de estas manifestaciones es de carácter antropológico y de carácter etnográfico eh, eh, del registro de estas manifestaciones. Son manifestaciones del patrimonio cultural. Y lo que se busca a través de la normativa técnica es básicamente responder a tres preguntas clave. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Para eso el inventario, o sea, cuántas hay, dónde están, cuáles son, en qué consisten, quiénes son sus portadores. El patrimonio cultural inmaterial, recordemos que reside en la mente de las personas y se mantiene vivo en la medida en que estas personas pueden producir y reproducir estas manifestaciones, pueden transmitirlos a las siguientes generaciones. Y luego, ¿por qué estas manifestaciones son valiosas para un cierto colectivo en particular? O sea, ¿cuál es el valor simbólico que tienen estas manifestaciones para un grupo, para un colectivo, para el país, para el mundo? Entonces, veamos cómo es este proceso de registro. En este proceso participan por lo menos 4 actores clave. En primer lugar, las comunidades y los portadores de saber. Es decir, no hay patrimonio en general, pero particularmente no hay patrimonio cultural inmaterial sin personas que mantengan este patrimonio, que lo porten dentro de sus cuerpos, que los porten dentro de sus mentes y que practiquen estas manifestaciones. Entonces, el principal actor clave dentro del proceso de registro de las manifestaciones culturales son las comunidades y los portadores de saberes. De hecho, la normativa técnica indica que es necesario siempre contar con el consentimiento previo e informado de las personas a las cuales se basa el registro de las manifestaciones, porque son sin duda el principal protagonista, son el centro, son la razón de ser del registro y de la gestión del patrimonio cultural. Luego, los municipios. Los municipios son el ente territorial más cercano a las comunidades y también es el ente territorial con competencias en gestión del patrimonio cultural. El otro actor clave es el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, pues como un ente de investigación del patrimonio cultural y también como un ente técnico de acompañamiento al proceso de investigación y de registro del patrimonio. Y luego también aparecen investigadores, porque también las universidades hacen investigación en el patrimonio cultural, instituciones transnacionales, instituciones de diferentes países también hacen investigación en patrimonio cultural. Entonces, estos 4 actores se articulan para desarrollar el registro dentro del CIPSE. El CIPSE, que es el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador, es un sistema de información, es una plataforma digital abierta al público en general para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, pueda enterarse de cuál es el patrimonio que representa al Ecuador y cómo se constituye, es decir, toda la información necesaria para comprender cómo está representado este patrimonio. Ustedes pueden acceder a este sistema a través de la página del INPC. Nosotros, como institución,
tenemos el privilegio de hacer uso del módulo técnico porque podemos cargar la información y revisar la información. Sin embargo, bueno, el público en general puede acceder al módulo de visita donde puede ver la información ya cargada. Ahora, ¿en qué consiste esta información? Veamos un modelo de ficha. Básicamente, el proceso de registro consiste, ¿no?, en datos de localización. Recordemos, ¿no?, saber en dónde está, en dónde se ubica, los datos con mayor cantidad de especificidad de la ubicación de la manifestación. Una imagen representativa de la manifestación y datos de identificación que incluyen denominación, grupo social, lengua, ámbito, subámbito, detalle del subámbito. Recordemos que como se comentó antes, esta es una herramienta de planificación, un instrumento de política. Entonces, es necesario saber en dónde está la manifestación, quiénes son, cómo está representado. Una descripción de la manifestación que tiene que ser lo más rigurosa posible. Ahí es necesario levantar información secundaria, estado del arte que se ha escrito de esa manifestación, qué es lo que se conoce. Y lo importante es, al momento de nosotros, el criterio que tenemos nosotros al momento de hacer la revisión, es saber si esa manifestación está bien representada, si está bien descrita. Luego, un detalle de la periodicidad de esta manifestación, cada cuánto se da, anual, continua, de manera semanal, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los portadores de saberes de esta manifestación? A nosotros, dentro de la ficha, nos queda un registro. Y registramos datos básicos, como para tener estadísticas sencillas. El nombre de la persona, cuál es su actividad principal, su edad y algún dato de contacto. Y luego, ¿cuál es la valoración? Esa es una pregunta clave dentro del proceso de registro. Es importante saber por qué esta manifestación es particularmente importante para una comunidad, para un grupo, para el país, para una región. ¿Cuál es su sensibilidad al cambio? ¿Cuáles son las condiciones en las que esta manifestación se puede transmitir a la siguiente generación? ¿Está sometida a algún tipo de amenaza? ¿Está sometida a algún tipo de vulnerabilidad? Esta es la información que nos va a permitir desarrollar acciones de salvaguardia, es decir, acciones planificadas de política para garantizar las condiciones de sostenibilidad de estas manifestaciones. ¿Quiénes son los interlocutores que participaron en el proceso de la ficha? Eso también queda acá registrado. ¿Y cuáles son los elementos relacionados? Hay otras fichas, bien sean materiales o inmateriales, que están relacionadas con este proceso o con esta manifestación en particular. Eso queda acá registrado. Se hace un registro fotográfico, o sea, para entender visualmente qué consiste la manifestación. Y por supuesto, al final, datos de control. Esto es importante porque esto nos permite saber quién investigó, cuándo se hizo el registro, cuándo se revisó y cuándo se aprobó. Entonces, en términos generales, lo que quisiera rescatar a manera de resumen es que esta ficha que ustedes ven acá es, en primer lugar, el resultado de un proceso de colección, o sea, de una necesidad de coleccionar y de asentar en algún registro aquellos objetos que son representativos de la diversidad cultural, en este caso del país. Son datos abiertos al público que le permiten a investigadores, a municipios, al Estado, a las mismas comunidades, generar procesos de salvaguardia, tener información estratégica de primera mano, y, y también que le permiten dar visibilidad
de estas manifestaciones ante el mundo. En este momento, cualquier persona, así sea en China, en Tailandia, en Suecia, en cualquier hora se puede meter en el sistema y ver toda esta información e investigar acerca de cómo se compone y cuáles son los elementos que compone la diversidad cultural del Ecuador. Bueno, quisiera cerrar con esto, más bien dejándoles el espacio para dudas, para preguntas y comentarles que más adelante estaremos haciendo análisis más específicos, tal vez con estudios de casos, con experiencias de nuestros compañeros antropólogos que nos van a contar cómo ha sido para ellos el proceso de registro de esta manifestación y, y los principales resultados de este inventario. Entonces, muchísimas gracias por atender y muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Procedemos inmediatamente con el espacio de preguntas y respuestas. En este momento, Patricia Maldonado Erazo nos ha escrito e indica literalmente lo siguiente. Buenos días. Cuando una manifestación se establece con una periodicidad de otros, Luis. Perdón, ¿me puedes repetir? No entiendo la última parte. Cuando una manifestación se establece con una periodicidad de otros, entre comillas otros. A ver si tengo algún ejemplo. Hay algunas manifestaciones que no son de carácter periódico. Por ejemplo, en lo referente al patrimonio gastronómico. Muchas veces, si bien hay algunos platos que se elaboran específicamente para alguna fiesta, hay otros que no, que se elaboran de manera continua, ¿no? Entonces, se podría registrar dentro de la categoría de otros. Muy bien, Luis. Otra pregunta. Otra persona nos ha escrito, Amparo Gabriela Loza Ibarra. Buenos días. ¿Algún contacto para comunicarme con ustedes para ver la posibilidad de firmar un convenio interinstitucional para aportar con investigaciones del PCI con la institución de educación superior en la cual trabajo? Bueno, esto Claro, puedo responder yo. Sí, sí, sí. Estimada Amparo, usted se puede comunicar con nosotros mediante el correo electrónico sonal5@patrimoniocultural.gov.es o escribiendo al correo electrónico, en este caso del compañero Luis Martínez, que es el responsable de esta área, y su correo es luis.martinez@patrimoniocultural.gov.es. Luis, no sé si tengas que aportar algo en este tema. Sí, bueno, sería importante establecer convenios, sobre todo para fortalecer el área de investigación. Tenemos convenios con la Universidad de las Artes, pero son más bien convenios de cooperación específica. Está en discusión generar un convenio con la Universidad de Guayaquil, pero siempre es importante pues, ampliar el espectro y fortalecer las relaciones para ampliar el espectro de la investigación. Listo, Luis. Tenemos acá otra intervención de Juan Pablo Freire Espinosa. Buenos días. ¿Cómo se puede acceder a las fichas? A ver, el sistema, si ustedes entran desde el módulo técnico, van a ver un resumen de la ficha, van a ver la foto y algunos elementos. Si quieren específicamente las fichas completas, nos pueden solicitar a nosotros, nos envían un correíto, o sea, nos hacen una solicitud y en respuesta con gusto le damos las fichas. Muy bien. Estoy intentando ver si hay otra inquietud. Saludos. No sé si hay alguna persona que en este momento se encuentre y desee participar de manera directa. Tal vez pueden encender su audio y su cámara si desean y hacer la respectiva pregunta. Bueno, más bien me gustaría, ya que veo algunas personas conectadas de los municipios, ¿no?
hay un tema que no comentamos como parte de la presentación, pero que sin duda es el gran tema del momento, y es el tema de cómo esta coyuntura del COVID afecta no solamente a las posibilidades de ejercer las manifestaciones culturales, sino o sea, la misma vulneración a las posibilidades de reproducción de estas manifestaciones, no solamente de manera directa, o sea, de manera física. Están en juego las vidas de los portadores de los portadores de saber, sus posibilidades creativas, sus posibilidades de movilización. Y en este contexto hemos visto eh, algunas soluciones que se adaptan a esta nueva coyuntura, algunas procesiones que se han hecho a distancia, pero digamos que hay todo un proceso violento de cambios que, que están afectando a estas formas de producción y reproducción de las culturas. Entonces, bueno, quisiera saber si desde los municipios tienen particularmente alguna preocupación o algún comentario, alguna experiencia con respecto a la gestión patrimonial y su afectación por la coyuntura actual, en búsqueda también de nuevas formas, de nuevas formas de gestionar este patrimonio. Esa es una característica esencial de la gestión en PCI. Las coyunturas cambian regularmente. Normalmente una manifestación no se da igual de una generación a otra, porque, por ejemplo, en el caso del patrimonio gastronómico, la gente se moviliza, tiene que utilizar otros elementos, tiene que utilizar otros utensilios más modernos, de repente la siguiente generación utiliza otros ingredientes, pero mantiene viva la tradición de, de realizar un plato, de realizar alguna preparación. Y con el caso del COVID, se atravesó una coyuntura de manera violenta, de manera muy rápida. Entonces, sí nos interesa pues, conocer desde la visión de las entidades más cercanas cómo se ha atravesado este proceso. No sé si hay algún representante de algún municipio que quisiera aportar algún comentario. A ver, una pregunta de Úrsula, del municipio de Playas. Cristian, sí, con respecto al tema de la salvaguardia de las balsas, que es el ejemplo que utilizo en la ficha, les agradecería por favor hacernos llegar una comunicación formal. O sea, si hemos estado atentos a esta preocupación, pero por lo menos de mi parte no tengo una comunicación formal para actuar en ese proceso. ¿No? Tengo entendido que ustedes no estarían solicitando alguna información con el fin de aplicar el plan de salvaguardia y por supuesto ¿no? Estamos eh, a su disposición para apoyar en este proceso. Con respecto al tema de los ferrocarriles, que veo una pregunta de Lilian Arcos, le transmitiré su preocupación al tema, al área material. Sí, desde el área material hemos estado trabajando particularmente con los compañeros ferrocarrileros de la zona de Durán hasta el año pasado en el inventario de las prácticas en torno al ferrocarril, de los oficios eh, eh, que se dan en torno al ferrocarril, para incluirlas dentro del inventario del CIPSE.
¿Por qué no se puede acceder directamente a la ficha? No sé, eso ya es un tema técnico de la plataforma. Pero sin embargo es información pública. Si ustedes nos la solicitan, nosotros con gusto se la damos. Por acá nos pregunta, buen día, ¿podrían especificar el proceso para realizar el registro de una ficha? Bueno, como le comentaba, el proceso general es un proceso de investigación en el que se busca levantar información para responder tres preguntas. Primero, ¿cuál es la manifestación? Luego, ¿en dónde se ubica? ¿Quiénes son los portadores de saberes? ¿En dónde están? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son las dificultades que tienen esta, que tiene esta manifestación para transmitirse a la siguiente generación? Y hay una guía metodológica que está colgada en la página del instituto, con gusto también se la podemos hacer llegar, que les brinda algunos instrumentos técnicos para levantar esta información. Siempre el objetivo, ustedes pueden realizar recorridos para hacer entrevistas, pueden realizar talleres con portadores de saberes, para que los mismos portadores de saberes les cuenten lo que ellos saben acerca de esta manifestación, levantar también información bibliográfica, investigaciones que ya se han hecho sobre la manifestación, porque la idea es que dentro de la ficha la manifestación esté bien representada, estén todos sus elementos y esté bien descrita. Cristian, no sé si ya nos está escuchando. Por acá nos preguntan, si bien el PCI sirve para unificar una nación, las desigualdades de su formación y apropiación exigen estudiarlo también como un espacio de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias, como incluir una metodología participativa desde el INPC para esto. Sí, totalmente. Uno de las principales preocupaciones dentro de la gestión del patrimonio cultural es reconocer a las comunidades y a los portadores de saberes de estas manifestaciones como los principales protagonistas del proceso. No puede haber manifestaciones, o sea, no puede haber registro de las manifestaciones sin portadores de saberes. Eso nos lleva recurrentemente a replantear nuestros métodos. Sin embargo, hay un conjunto de herramientas, principalmente de carácter que provienen de la antropología, de las ciencias sociales, que permiten recoger las narraciones, recoger el, eh, el conocimiento profundo que tienen los mismos portadores de saberes en el ejercicio de las manifestaciones. Y es una lucha constante porque, sobre todo dentro de la función pública, porque es el área en la que yo me manejo, y esto lo hago a manejo de crítica, solemos meternos dentro de actividades mecánicas. Entonces, de repente llevar adelante un registro, solamente cumplir con una meta. Y nada, tenemos que estar siempre con, o sea, en constante lucha, en permanente trabajo para dar el rol protagónico a los principales protagonistas, valga la redundancia, del proceso de registro, ¿no? Porque al final las fichas no son útiles tanto a la institución, sino más bien a las personas. Además contienen información que muchas veces pertenecen al ámbito privado. Una gran pregunta que siempre nos hacemos es ¿a quién pertenecen las manifestaciones culturales? ¿Pertenecen a las personas? ¿Pertenecen al individuo? ¿Pertenecen a los grupos? ¿Pertenecen a la nación? ¿Pertenecen a los municipios? ¿Pertenecen al mundo? Y lo que pasa con el patrimonio cultural y material es que nosotros tocamos memorias, tocamos fibras sensibles dentro de las personas. Y al final hay cosas que la gente no quiere compartir, no quiere hacer pública, no quiere pasar por un proceso de salvaguardia porque es algo que pertenece estrictamente a su vida íntima y no quiere compartir. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer el valor también
valga la redundancia nuevamente, del valor que la persona le da como significado profundo a estas manifestaciones. Entonces, efectivamente, siempre tenemos el reto de incluir nuevas estrategias, nuevas metodologías participativas. Otra pregunta. Gilda Rivera. Soy de Guadalajara, México. ¿En qué metodología o bajo qué parámetros plantearon los elementos que deberían llevar su ficha de inventario? Me parece muy interesante. Bueno, como le comentaba, la ficha como tal, o sea, la estructura de la ficha es prácticamente derivada de la ficha de inventario material. O sea, si ustedes ven una ficha de inventario material, ven que hay una estructura más o menos similar. Hay una descripción, hay fotos, claro, los criterios de valoración y el sentido es totalmente diferente. Pero eh, los elementos que contienen la ficha provienen de todo este proceso de discusión que se ha dado a nivel mundial del concepto que se maneja a nivel mundial a partir de la convención del año 2003. Y déjenme leerles, porque lo tengo por acá, perdón, el concepto que está contemplado dentro de la normativa técnica para el registro y salvaguardia del patrimonio cultural y material del Ecuador, que es un instrumento no solamente normativo, sino también en cierta medida un instrumento que sirve de guía metodológica y que contempla otras cosas que lo podemos tratar de manera específica en otro webinar. Eh, eh, porque básicamente lo que se considera es que el patrimonio, para ser considerado como tal, tiene que tener primero un carácter colectivo. No puede haber patrimonio de una sola persona, no puede haber patrimonio sin personas en principio. Luego tiene que generar cohesión social y luego tiene que ser transmitido de generación en generación. Entonces, lo que trata de recoger la ficha, y es por eso que está planteada la estructura de esta forma, es responder a esas tres preguntas clave que siempre estoy repitiéndolas, ¿no?, como un mantra. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿En qué condiciones se encuentran? Y cuáles son las posibilidades de transmisión que tienen esas manifestaciones a las siguientes generaciones. Y un último elemento es que no se puede reconocer como una manifestación de patrimonio cultural alguna manifestación que contravenga el marco jurídico y las convenciones que se firman a nivel internacional. Por ejemplo, por eso no se incluyen en las peleas de gallos, porque contravienen a los derechos de la naturaleza. Alguna manifestación que implique maltrato, que implique violencia de género, violencia intergeneracional, no puede ser considerada como patrimonio cultural y material del Ecuador. Entonces, con gusto, más adelante, si me dejan sus contactos, les puedo compartir todos estos documentos para que lo revisen de manera más específica. Una sugerencia, nos pregunta Hugo Nieto, aclarar la importancia del plan de salvaguardia y la diferencia con un certificado de la manifestación inmaterial. El plan de salvaguardia es un documento de planificación, es decir, básicamente lo que recoge un plan de salvaguardia es un diagnóstico de la manifestación y acciones estratégicas definidas en torno a diferentes ejes que van a permitir articular a diferentes actores en un proceso de salvaguardia de la manifestación, es decir, de fortalecer las condiciones en que estas manifestaciones pueden producirse, reproducirse y transmitirse a las siguientes generaciones. El certificado de la manifestación inmaterial es solamente un documento, es decir, si una manifestación ya se encuentra registrada dentro del CIPSE y los portadores de saberes de esa manifestación desean que ese proceso de registro le quede constancia por escrito, nos escriben a nosotros, nos envían un oficio y nosotros en respuesta a ese oficio
les damos un certificado de que esa manifestación está incluida dentro del CIPSE. Es decir, está reconocida como parte, oficialmente reconocida, mejor dicho, como parte del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Esa es la diferencia. A ver, Úrsula Angelita de la A Escalante. Debido a esta coyuntura actual causada por el COVID-19, han perecido 5 balseros del Cantón Playas, que fueron portadores de los saberes ancestrales de navegación, construcción y artes de pesca, por lo cual 19 están en peligro por sus edades vulnerables, que sobrepasan los 60 años de edad. ¿Qué respaldo podemos obtener por parte del INPC? Bueno, nosotros como un ente técnico de investigación podemos y les ofrecemos todas nuestras capacidades para levantar información estratégica de este proceso. De hecho, hay iniciativas privadas que se han realizado en, en, eh, en otros sectores, en otros lugares del Ecuador, para levantar esta información, o sea, hacer un inventario, saber actualizar la información que nosotros tenemos registrada sobre esta manifestación a través de este hecho puntual de la irrupción violenta de esta condición que sin duda es una amenaza y coloca en carácter de vulnerabilidad a las manifestaciones porque afecta las condiciones materiales de existencia de los portadores de saberes. Entonces, le agradecería ponerse en contacto con nosotros para avanzar en ese proceso. Sandra Miranda nos comenta: buenos días, saludos desde Riobamba. ¿Cómo se conecta la gestión municipal y se establecen o construyen las ordenanzas que ayudan en la protección y salvaguardia del PCI? ¿Tenemos ejemplos de ordenanzas al respecto? Bueno, sí, como parte de las atribuciones de los municipios, ellos tienen la potestad de elaborar ordenanzas para la gestión del patrimonio y, por supuesto, incluir dentro de estas ordenanzas y de esos procesos al patrimonio cultural inmaterial. Y nosotros estamos prestos a prestar la asesoría técnica necesaria que tengan para llevar adelante los procesos de elaboración de estas ordenanzas. Con respecto a algún ejemplo concreto, me gustaría referirme más bien al programa de fortalecimiento para la gestión del patrimonio cultural en territorio, conocido como Sociopatrimonio 2. En este año estamos acompañando a un conjunto de municipios de nuestra zonal, o sea, que comprenden las provincias de Santa Elena, Bolívar, Guayas y Los Ríos, en el diseño de un conjunto de instrumentos que les permitan efectivamente asumir la gestión del patrimonio cultural. Ahí nosotros tenemos muchas veces fuertes debilidades en los procesos de conformación de las unidades y, por supuesto, ¿no?, también muchas falencias en la elaboración de las respectivas ordenanzas, ¿no? Pero como parte de este proceso esperamos acompañar a los municipios en el proceso de elaboración de un conjunto de instrumentos, incluidos también las respectivas ordenanzas para la gestión del patrimonio cultural dentro de sus municipios. Otra pregunta, Hugo Nieto. Buenas, ¿qué importancia tiene el PCI de una región para fortalecer los proyectos de geoparque? No sé si me podría dar un poco más de información de este proyecto de geoparque en particular, para responder completamente su pregunta. Buen día. En caso de que no hubiese registro a nivel estatal o nacional, a nivel municipal, ¿qué se puede hacer? La competencia, o sea, la responsabilidad del registro, y así está establecido en la normativa técnica, es responsabilidad tanto de los municipios como del INPC. Entonces, los municipios además tienen la competencia de gestión del patrimonio de sus territorios, y como parte de esas competencias tienen la posibilidad
de llevar adelante procesos de registro y nosotros podemos perfectamente acompañarlos a través de nuestro apoyo técnico en el proceso de elaboración, de levantamiento de la información y de elaboración de la ficha. Entonces, si no hay registro, por supuesto, a nivel, ustedes le pueden solicitar al municipio que lleve adelante ese registro porque forma parte de sus competencias. Florencia Iturralde nos pregunta, en relación a una pregunta hecha anteriormente, ¿qué normativa existe en Ecuador sobre la salvaguardia del PCI? Particularmente hay un documento que o sea, es un documento público, si ustedes lo buscan en Google le va a aparecer dentro de la biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Es la normativa técnica para la salvaguardia del patrimonio cultural e inmaterial del Ecuador, que fue emitida en agosto del año 2008. Entonces, perfectamente, perdón, 2018. Entonces, si me dejan sus datos, se les puedo hacer llegar o perfectamente la pueden buscar en Google y ahí lo van a encontrar. Ahí está establecido qué es particularmente lo que el Estado ecuatoriano considera patrimonio cultural inmaterial, cuáles son sus elementos, cuáles son los ámbitos para el registro de este patrimonio, cuáles son los procesos que abarca el registro de estos del patrimonio cultural inmaterial, quiénes son las entidades responsables, inclusive detalle cómo es el proceso de control técnico de las investigaciones que se hagan en este patrimonio. Entonces, la herramienta es esa, la normativa técnica para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, emitida por el Ministerio de Cultura en el año 2018. Ya, perfecto. Bueno, parece un problema técnico, el compañero que nos está acompañando en la dirección, en la coordinación del foro, parece que no tiene conexión en este momento. Entonces, ya que veo que no hay más preguntas, bueno, quisiera... Perdón, Luis. Ya. ¿Cómo está? Ya me acabo de integrar hace un par de minutos. Muchísimas gracias por la ayuda. Sí, pido mil disculpas a los compañeros. Tuve una falla técnica en mi computadora, pero ya estamos aquí de retorno. Muchísimas gracias a las personas que han hecho las preguntas. Esperamos haberles aclarado todas. Y las que no, como indicaba Luis, nos dejan su información y mediante correo electrónico nosotros estaremos respondiendo. Entonces, si tienen alguna duda, les recuerdo el correo electrónico. Quienes les pueden ayudar en este tema es luis.martinez@patrimoniocultural.gov.es. luis.martinez@patrimoniocultural.gov.es. También indicarles a las personas que para nosotros es muy importante conocer su opinión sobre este evento en particular, y entonces para lo cual hemos generado un formulario, un breve formulario que nos gustaría que ustedes nos contesten. Es la evaluación de este evento. Entonces les acabo de compartir en este instante mediante el chat. Me dan un segundo, parece que tengo también otra vez falla técnica. Bueno, apenas pueda les voy a compartir mediante el chat un enlace para que nos puedan ayudar con su evaluación del evento. Esto es importante para nosotros para seguir mejorando. Nosotros queremos informarles que la próxima semana también tendremos otro evento. En este caso participará el licenciado Galo Lozano con el tema relación entre la imagen y la memoria. Asimismo, todos los miércoles, absolutamente todos los miércoles hemos instaurado eventos virtuales para que puedan conocer más sobre el tema patrimonial, en este caso de la Zonal 5. A la misma hora, así es como se están preguntando, todos los días a la misma hora. Ustedes, como ya se han registrado en este evento, yo les haré llegar mediante correo electrónico la invitación formal, donde encontrarán el enlace para registrarse, así como el enlace para ingresar a esta plataforma al próximo evento. Lamentablemente,
no voy a poderles compartir en este momento el enlace. Tengo, como les indicaba, problemas con mi computadora. No se puede enviar nada en el chat, en el enlace de evaluación del evento. Ya queda pendiente esa evaluación. Yo creo que sin más que decir, Luis, muchísimas gracias nuevamente por tu participación, por tu ponencia. Hemos aprendido un poco más sobre la importancia del registro del patrimonio cultural inmaterial, de aquellas personas que nos transmiten de generación en generación algún legado que nos trae como la marca, el registro que tiene cada ciudadano o cada país para identificarnos con otras personas. Muy amable cada uno de ustedes, amigos. Mil disculpas nuevamente. Ahí está el enlace. Ya he podido compartirles. Ahí está el enlace, compañeros de evaluación. Por favor, ayúdenme evaluando el evento. Para mí para nosotros es muy importante que nos ayuden evaluando el evento. Mil disculpas nuevamente, un fuerte abrazo, que tengan un excelente día. Nos vemos el próximo miércoles en el enlace que les compartiré por correo electrónico con el siguiente tema: relación entre la imagen y la memoria, dictada por el licenciado Galo Lozano. Muchísimas gracias, muy buenos días.